Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy, como ya es costumbre, vamos a seguir con nuestra serie de la historia de la medicina occidental con nuestro distinguido invitado, el doctor Michel Otalle, quien es el presidente del Centro Médico Docente de Los Altos. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y es precisamente cuando Dios y Galeno se encontraron, la medicina entre fe y ciencia en la transición romana medieval. Bueno, toda una experiencia de la humanidad en torno a la creencia, a la fe, a la realidad, a la ciencia que estaba en ese proceso que duró tantos años hasta nuestros días y que seguramente seguirá muchos más, porque creo que definitivamente quizás el fin último o lo que quisiera la ciencia es la vida eterna, creo yo, que es lo que han querido todos. Seguir vivos, sanos y vivos, ¿no? Así durante es. más tiempo, tener una longevidad larga. Por ahí decía Arturo Uslar Pietri, nunca se me olvidará que una vez él comentó que una vida es muy poquito, hacen falta por lo menos 3. Bienvenido, doctor. Buenos días, qué frase tan particular del doctor Arturo Uslar Pietri, ¿no? Pues yo tengo un hermano, que tú conoces perfectamente bien, que él siempre dice que en el Antiguo Testamento se dice claramente que el hombre está destinado a vivir 120 años y que él está decidido a vivir 120 años. Pero bueno, mire qué pasó con Noé, todos ellos, ¿no? Pero ese es un tema Ellos aparte. eran milagrosos. Eso era antes del diluvio. Ajá. Eso era otro tema. Podríamos hacer unos programas sobre eso. Sí. Podríamos, y son buenísimos, y hay muchísimos escritos sobre eso ahora. Tela que cortar, ¿verdad? Pero bueno, mira, esta es una época bien interesante, porque es una época que está como detenida de alguna manera, que lo toma la Iglesia Católica con todas las baterías y nos convierte en pedidores a las fuerzas mágicas del universo en función de la salud, ¿no? Sí, hay tanta paradoja en esa época que no podíamos saltárnosla, porque pareciera que uno pudiera decir, bueno, ahí no se hizo nada, ya, adiós, vámonos a pasar al Renacimiento. Pero no, en la Edad Media hubo tantas cosas, pero parece que todo se hubiera detenido, como si el tiempo y la vida se hubieran detenido todos, y luego en la medida que se fue resolviendo ese tema que era el Renacimiento y ese tema que fue el desmantelamiento del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano fue como la característica fundamental de esa época. Fue una consecuencia de lo que vino antes, que son los que se llaman las invasiones bárbaras y posteriormente las invasiones germánicas. Vamos a contextualizar históricamente eso, doctor, como para comprenderlo un poquito mejor. Sí, eso siglo III, siglo IV después de Cristo, hasta el siglo VIII, IX, hasta el siglo X, todavía es Edad Media, y el Renacimiento comienza en el siglo XII, XIII y arranca ahí. Pero todos esos siglos que pareciera que todo se hubiera detenido, pues no se había detenido, pero sí había un sinnúmero de conflictos desde el punto de vista político, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de movimiento masivo de gente de un sitio a otro, especialmente visto eso en las invasiones bárbaras. Hoy pareciera que el tema fuera de historia más que... Pero es que es historia. Nos toca para que podamos entenderlo todo, ¿no? Está totalmente vinculado, o sea, es totalmente vinculante, totalmente. Porque eso es parte de la vida, de Así la historia. es. Las invasiones bárbaras, quizás nos pueden mostrar un mapa, el primer mapa que está ahí, y para que podamos ver todo, cuán masivo fue eso. Ahora, lo más particular de las invasiones bárbaras, ese mismo. Lo más masivo, lo más curioso de esas invasiones bárbaras es que no hay un acuerdo sobre por qué sucedieron esas invasiones bárbaras. Si eso fue por un cambio climático, si eso fue por invasiones de gente que estaba mucho más allá de la estepa euroasiática. Pero lo cierto es que nos invadieron al territorio, a Europa, una cantidad enorme de tribus y de razas, y la gente no sabía por qué. Pero una de las características fundamentales de esas invasiones se vio con
con los mongoles, pues, pero fue en su propio espacio. Los mongoles también llegaron bien abajo, pero era gente que no acumulaba nada, no atesoraba nada. Lo único que ellos acumulaban en esas invasiones era lo que podían cargar sobre un caballo. Que eran unas razas particulares, he leído yo, inclusive que esas invasiones bárbaras fueron tan fuertes que por donde pasaban todos esos caballos le costaba a la tierra para volver a germinar, porque la pisada de los caballos era tan fuerte. Ahora con ese peso que usted dice que cargaban, o sea, cargarían lo máximo, ¿no? Claro, por Uno eso... se imagina que el poco de bultos y broma para eso se hizo famoso en una frase de Atila, que decía, donde pisa mi caballo no crece la grama. Wow. Y eso era verdad, porque los bárbaros, todos esos bárbaros, que les voy a nombrar algunos, y esos son algunos poquitos, los godos, que se dividían en visigodos y ostrogodos, después los álanos, los vándalos, los hunos, los suevos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se vino desde el noreste y se vino bajando, pues, desde allí hacia Europa. Y en el mapa que ni siquiera tuve la oportunidad de comentarlo, si ustedes observan la cantidad de flechas y de caminos en diferentes colores, y después si hay la oportunidad de que se pueda leer abajo, se van a dar cuenta cuántas tribus invadieron esa Europa o ese imperio romano de Occidente. Y uno diría, ¿y por qué el de Oriente no? ¿Por qué no invadieron el de Oriente? ¿Por qué el imperio romano de Oriente, cuya capital era en ese momento Constantinopla, Estambul es hoy, ¿por qué no lo invadieron? Bueno, pues intentaron invadirlo, pero el imperio romano de Occidente, la ciudad más importante, Constantinopla, era una ciudad totalmente fortificada. Era una ciudad muy difícil de invadir. Y varios de esas tribus intentaron por ahí, pero cuando veían esas murallas, daban la vuelta y decían, no, vamos a seguir para allá a ver qué es lo que hay más allá. Y muchas tribus, algunos de ellos son famosos, llegaron hasta las puertas de Constantinopla y se quedaron impactados, pasmados, y simplemente se dieron la vuelta y se fueron y siguieron hacia abajo. Y una de las cosas particulares es que si uno mira ese mapa de Europa y luego mira el norte de África, se da cuenta, y en el medio del Mediterráneo, por supuesto, se da cuenta que muchas de esas invasiones dieron la vuelta por toda Europa, la península ibérica, después pasaron a Europa, pasaron al norte de África y de ahí dieron la vuelta y volvieron a entrar por Italia y por Sicilia y volvieron por decir, a reinvadir. Wow, mira, dice uno más de esas son las invasiones germánicas. Fíjense que las invasiones germánicas, podemos dejar de las germánicas, todas esas invasiones bárbaras que venían ahí terminaban en la parte noroeste de Europa frente al Atlántico y luego bajaban por la península ibérica y se venían, muchísimos de ellos, por la parte norte de África, pero ya ellos venían mezclados con otras tribus locales, todos esos suevos y todos esos godos y astrogodos, etcétera, se mezclaban con unas tribus que estaban ahí, con grupos humanos muy grandes. La mezcla de razas. Claro, y entonces esos eran, en el mapa anterior se puede ver algunas de esas tribus son germánicas, se llaman así, básicamente hay unos que son tribus británicas, que todo eso se mezcló y a eso se llama, eso transformó los imperios que había ahí, los reinos que había ahí, y se hizo esa mezcla de tribus bárbaras con invasiones de germanos que estaban ahí, y esos volvieron a reinvadir Europa por la parte, pues, atravesando otra vez el Mediterráneo. O sea, que eso que dicen que las tales razas puras es
Es una utopía porque Lo único puro, todo el mundo, hay una mezcla histórica de los seres humanos impresionante. lo único puro fue a lo que se dedicaron los mongoles, los descendientes de Genghis Khan y su raza y su genética. Ellos tenían unas cosas realmente fuertes, uno no se las imagina. Ellos tenían como una técnica para dominar las tierras donde ellos quedaban, donde ellos querían pues quedarse. Colonizar y eso. Claro, porque una vez que ellos se vinieron ya hacia Europa, se quedaron impresionados por tanto desarrollo y tanto avance que había en Europa, y muchos de ellos decidieron quedarse por ahí, decidieron no volver nunca más a ir para allá arriba, a pelear nuevamente las guerras con China, que por supuesto también China era un sitio muy avanzado, pero ellos eran absolutamente no avanzados, eran simplemente jinetes montados sobre su montura y atacando y saqueando todo lo que tenían en su camino. Y lo particular que hicieron es que esa técnica, porque fue una técnica, porque hay cosas muy escritas con detalles sobre eso, era que ellos tomaban como esclavas sexuales a las mujeres que estaban en esos sitios donde ellos venían avanzando. Y entonces le daban la raza. Y las clasificaban como en 3 grupos, de 13 a 30, wow, de 30 a 40 y mayores de 40. Empecemos por las mayores de 40, pobrecitas. Esas no sirven para reproducción, mátenlas. Así. Wow. Una cosa espantosa, ¿no? Y las otras 2 eran simplemente unas fábricas de producir niños descendientes de mongoles. Wow. Entonces las mujeres las tenían ahí desde los 13 años, Pariendo. las embarazaban y embarazaban una vez, otra vez, hasta que se morían en los partos, lo que fuere, y esa era la raza que ellos dejaban allí una vez que si decidían avanzar o regresar hacia atrás, una raza afín a ellos, porque ellos eran los padres de todas esas. O sea que esa razas. genética debe estar también regada, quién sabe, por Tan todo el planeta. Hacia allá vamos, hacia el último pedacito de este cuento, que en algún momento se hizo como un estudio genético de las razas de Europa y del mundo entero. Y se llegó a la conclusión impresionante de que la genética de Genghis Khan está en aproximadamente el 11% del resto de la raza humana. ¿Qué tal? Imagínate. 11% de la gente que vive en este planeta tienen genes descendiendo de Genghis Khan. No, le echaron pierna, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, le echaron piernas, ya sabemos que... Específicamente, sí. No, porque esa misma raza venía en los hijos, en los nietos, en los bisnietos de él, que seguían haciendo lo mismo, pues. Es impresionante, ¿no? Como históricamente el ser humano ha tenido esos esquemas, pues, de conquista, Claro, ahora... destructivos y también totalmente abrasivos, ¿no? Claro, de tierra arrasada. Eso es desde muy antiguo, desde las guerras púnicas entre Roma y Cartago, que al final se fastidiaron tanto. Hubo 3 o 4 guerras púnicas y todas las perdió Cartago. Pero al final se fastidiaron los romanos de Cartago, entonces hicieron una armada que era lo que distinguía a Cartago de Roma. Roma no tenía fuerza acuática, no tenía una marina de guerra importante, y entonces se copiaron de los cartagineses e hicieron una marina. Y en la última incursión que hicieron en el norte de África, que era donde estaba Cartago, borraron a Cartago del mapa de un modo tal que Cartago quedaba en algún sitio en la costa de Túnez, de tal modo que durante muchos siglos costaba saber dónde había quedado Cartago, que había sido una ciudad inmensamente poderosa. Y lo último que hicieron fue que después que hicieron esa última destrucción y quema de Cartago, le rociaron de sal a todas las tierras cultivables que había en Cartago para que no volviera a crecer nada. Wow. Y que no pudiera volver a hacer. Estamos Qué hablando odio, ¿no? de la destrucción, pero eso fueron los romanos.
los romanos, ¿no? Los romanos también sufrieron bastante, aunque no perdieron ninguna guerra contra Cartago, pero fueron difíciles, fueron guerras muy difíciles. Incluso en una de esas guerras, uno de los comandantes más importantes que tuvo Cartago se llamaba Aníbal Barca. Aníbal incluso se llevó unos elefantes y los hizo cruzar los Alpes para llegar a Roma, y ahí se plantó frente a Roma, pero de ahí no pudo pasar. Entonces esas invasiones eran unas invasiones de verdad que uno las llama bárbaras ahorita, pero uno no toma en cuenta lo que significa la palabra bárbaro. Ahorita sí vamos a volver varios siglos atrás. La palabra bárbaro era una palabra que usaban los griegos, porque para ellos consideraban que cualquier lenguaje que no fuera el griego era un lenguaje que no se entendía, porque era como que la gente hablaba y lo único que decía era brr, 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 brr. Entonces por eso los llamaban bárbaros. Y porque el lenguaje griego era un lenguaje muy rico, como lo hemos visto. Y más documentado, y claro. Como lo hemos visto, estaba desarrollada la escritura, diferentes tipos de escritura, y en cambio los otros lenguajes no había escritura en esas tribus que estaban por ahí, y la gente hablaba pues un lenguaje muy pobre, muy poco poblado, por llamarlo así, de palabras y de vocablos, ¿no? Ahora, ¿cómo llega, después de todas esas invasiones, cómo llega la medicina, después de ciertos de los avances de la época de Alejandría y eso, cómo llega a manos de las religiones, cómo llega a formar parte prácticamente inclusive de los secretos de las iglesias y de las religiones? En la próxima parte vamos a estar hablando de este tema, no se lo pierdan. Continuamos en la entrevista conversando con nuestro invitado especial de la historia de la medicina occidental, el doctor Michel Otaller, quien, bueno, es una persona súper intelectual en estos temas. Disfrutamos muchísimo estas conversaciones que transitan pues ese camino del ser humano en su propia historia, pero que siempre está vinculada a la salud, a la búsqueda de la sanación, incluso hasta la búsqueda de la vida eterna, porque en realidad todos estos hombres con tanto poder en la historia, que eran dueños y reyes y señores del mundo, fueron conquistados a fin de cuentas por justamente la muerte. Y en esa búsqueda de salud y de vida está siempre presente en todas esas historias las ansias del ser humano por mantenerse en este mundo. Es tan interesante este tema y cómo se ha, digamos, cómo se ha plasmado a través de la fe y las contradicciones entre la fe y la ciencia, que sigue hasta nuestros días, pero que tiene unas historias impresionantes a lo largo de la historia. Claro, sigue hasta nuestros días, por favor. Además, sigue con una oferta mucho más atractiva que la oferta que había antes. Porque esto de meter a los dioses y a todas las cosas pues que son mágicas, por llamarlo de algún modo, en la esperanza de uno de seguir viviendo eternamente, es mucho más antiguo. Nosotros, como recuerdan de capítulos anteriores, de episodios anteriores que hemos mencionado, hemos hablado de lo que significó la presencia de Esculapio por varios miles de años antes de la aparición del cristianismo, y de cuántos esculepiones había, que eran sitios como lugares donde la gente iba a pedirle a los dioses que como templos de sanación, pues algo así. Unos templos de sanación, a pedirle a los dioses que los salven de una enfermedad, de otra, y eso simplemente pues cuando el cristianismo aparece, me imagino que los que crearon y los que llevaron adelante el cristianismo, que entre ellos pues San Pablo fue uno de los más grandes, entendieron la importancia de eso, entendieron que eso era un atractivo que era una oferta atractiva que podían ofrecerle a la gente que estaba allí sin una religión tan fuerte y
tan bien cimentada emocional e intelectualmente, sino solamente hay unos dioses que están por allá que son unos borrachos y no sé qué, y hacen lo que les da la gana, y se acuestan y embarazan a todas las mujeres. Entonces esto vino como con otra cosa. Y además apareció, es decir, hago esta mezcla para que podamos un poquito entender la transición. ¿Quién apareció antes del cristianismo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya tenía 2.000-3.000 años ahí, pero estaba limitado a un grupo muy pequeño, que eran los judíos, y eran los que estaban allí. Era un grupo pequeño y era un grupo muy sólido y era un grupo muy creyente en lo que había. Y dentro, pues, dentro de esa oferta está la vida eterna, que todos hay un juicio final y todos vamos a ir y Dios los va a seleccionar a uno y a otro, así se hayan muerto de viejos o de enfermedades o lo que sea. Y esa oferta fue muy interesante y el cristianismo la heredó y la aprovechó. Y todas las religiones subsiguientes, de algún modo, esas religiones que vienen de ahí, de ese espacio del planeta, tienen esa misma oferta. Ahora, la transición entre una y otra fue terrible, terrible. Si cualquier cosa que quieran consultar, métanse en cualquiera de estas cosas, de estas enciclopedias electrónicas, y escriban nada más persecución de los cristianos, y ustedes van a ver cuántos siglos, cuántos milenios hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos los cristianos. Pero en esa primera época, como había un imperio romano un poco más fuerte, el imperio romano ya había como medio aceptado a los cristianos como ya no los vamos a perseguir más, vamos a ponerlos aquí como entre las religiones libres que conforman el imperio romano. Pero eso no duró mucho tiempo. Eso no duró mucho tiempo. Apareció por ahí en el panorama uno de los emperadores muy fuertes, fue el tercer o cuarto emperador de Roma, muy fuertes en cuanto a su vena militar y a su ansias de devolverle a Roma el auge y el brillo que tenía antes de la llegada de esas invasiones bárbaras. Y ese emperador se llama Diocleciano. Diocleciano hizo la persecución más grande y más brutal contra los cristianos. Y muchos cristianos tuvieron que volver a la clandestinidad o salir de ahí e irse calladitos para otra parte o hacerse los locos y decir que sí, que ellos ya habían vuelto a la religión antigua. Y mientras tanto se fueron formando sociedades clandestinas donde ellos podían ir, había conventos que no parecían tales, donde ellos podían ir y esconderse ahí, o podían ir a rezar ahí, o podían ir a conversar sobre su nueva religión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te escucho hablar esta historia tan increíble, tan fuerte, entiendo el secretismo que todavía mantienen las iglesias, sí, pues las religiones. Sin duda alguna. Porque vienen de mucho dolor, ¿no? También. De muchísimo. Todas las iglesias, no solamente la cristiana. Todas las iglesias, pero la cristiana particularmente. La iglesia cristiana hasta el siglo XX y quizás ahora mismo todavía son objetos de persecuciones y de exterminio. Y se mezcló quizás el tema de la fe con la barbarie de una época. Claro, eso fue lo que sucedió en esa época. Y los cristianos pues tenían tanto apego a su que era una religión de paz y de amor, etcétera, y entonces bueno, ellos simplemente se dejaban matar porque tenían la esperanza y la convicción de que iban a salir al otro lado del agujero negro, y ahí estaba el cielo, pues, y que Dios los estaba sentado esperándolos ahí. Tenían como esa esperanza de que eso fuera así, y nosotros no sabemos si eso no es así. Claro, es la esperanza. Es la esperanza. Es la fe. Es la esperanza, es no la que todos queremos que sea así, y que una vez que llegue el momento ya la única e ineludible verdad
es que al otro lado del agujero negro esté el Señor que manda en todo eso, esperándonos. Lo cierto es que en ese camino, pues el Imperio Romano se deterioró tanto que llegó a su final. Y el final del Imperio Romano fue un final tragicómico, porque más trágico que cómico, pero también fue cómico, porque había un emperador que se llamaba, déjame ver por aquí, que yo creo que lo tengo por aquí. Bueno, no importa. Había el penúltimo emperador, se fue a la guerra con un hijo, se fueron a Persia y murieron los dos allá, en unas batallas. Quedó acéfala. Sí, entonces un comandante del ejército que se llama Flavio Orestes Flavio Orestes tenía ciertas cosas que no le permitían que él fuera emperador, y además la gente no lo quería. Entonces él toma a su hijo, que se llamaba Flavio Rómulo Augusto, pero la gente siempre lo llamó, le quitó todo eso que estaba antes y lo llamó Augustulo. Augustulo, porque ese es Augustulo, esa imagen que tenemos ahí. Ese es Augustulo, tenía 10 años de edad cuando el papá lo nombró emperador del Imperio Romano de Occidente. Pero este niño solamente estuvo 307 días como emperador, y después lo sacaron de ahí. Entró toda una invasión de bárbaros y lo sacaron y le dijeron: no, usted va a estar preso aquí. Y pasó toda su vida como en el exilio, pero era más o menos preso, mientras se movían todas esas cosas y todo eso, y el Imperio Romano de Occidente se terminó. En decadencia ya. Y empezaron a haber ahora emperadores y reyes que eran descendientes de esas tribus y de esas invasiones bárbaras, invasiones germánicas. Ellos empezaron como a hacer lo que terminó siendo que el imperio de Occidente se fue deteriorando, y se volvió pequeños grupos de gente que siempre estaban en guerra unos con otros, y el imperio, en cambio, el Imperio de Oriente duró todavía como 1000 años más, hasta el 1500 y tanto, el imperio 1453, hasta el Imperio Romano de Oriente, de Oriente, en Constantinopla como hasta la ocupación islámica de ese imperio. Entonces, en el camino se fueron creando, un poco más adelante de Diocleciano, aparece Constantino el Grande, Constantino I el Grande, y él nuevamente libera a los cristianos de toda esa persecución, y lo que hace es que les da como libertad de culto, y él dice él mismo que él se había pues transformado a cristiano en vez de ser pues la religión olímpica, que él ahora era cristiano, aunque mucha gente decía que no era verdad, y que él se hizo cristiano nada más en su lecho de muerte, porque no estaba seguro que había más allá, por si acaso, y le pareció que la oferta de los cristianos era como más atractiva. Entonces, eso fue lo que sucedió pues con Constantino, y a partir de Constantino ya los cristianos, aunque de vez en cuando seguían siendo perseguidos, pero tuvieron un poquito más de chance, ¿no? Ya tuvieron más chance y pudieron ya empezar a construir sus iglesias, que las empezaron a construir sobre los antiguos templos paganos, y empezaron pues a poder predicar Ahora, ¿decreta la religión católica como? Sí, bueno, la decretan como la religión del Estado, pero era una de las tantas religiones del Estado, y eso había que ir puerta por puerta tocando para ganar a la gente, como todavía hasta el día de hoy vemos que hay pues algunas religiones formadas dentro del cristianismo que siguen haciendo eso. Y guardaban y escondían los textos.
las iglesias. Claro, en ese camino había templos que estaban dedicados nada más a guardar esas escrituras que venían de antes, mucho antes del cristianismo y luego durante el cristianismo. Y todas las cosas que se iban escribiendo se iban guardando por el temor de que volvieran a ser destruidas una y otra vez. Y ese temor todavía no se ha terminado. Ahora, ¿cómo enlazamos eso con la salud y con la enfermedad y con todo lo demás? Bueno, la tradición que venía del Antiguo Testamento, ahí no había casi que absolutamente nada sobre la salud siendo ofrecida por especialistas en eso. Más bien eran personas que eran rechazadas, que eran despreciadas dentro del mismo cristianismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy típico, pero era de la época de Diocleciano, pero igual, perfectamente encaja aquí. Y la gente se volcó aún más a tomar a los dioses como los que eran de verdad, los que iban a salvar de las enfermedades. Los que castigaban y los que salvaban simultáneamente. Depende de sus ánimos. De las guerras, etcétera, que se transformó en una religión en donde había un vínculo absolutamente de absoluta dependencia entre el súbdito, entre comillas, o el creyente, y el Dios que estaba más allá vigilándolo todo y castigando o perdonando o curando. Por ejemplo, el cristianismo y la fe que profesa heredó muchas tradiciones de las antiguas religiones orientales, como el hebreo, el egipcio y el mesopotámico. Eso es, la enfermedad es el castigo enviado por los dioses. Y luego, un poquito más abajo, en Deuteronomio, que es uno de los libros del Evangelio, le dice a los judíos, le dice, Dios les castigará con tuberculosis, con fiebre, con la inflamación, con fuego extremo y con la espada y con el moho. Y todo eso es lo que te va a seguir hasta tu muerte. Qué horrible. Eso está en el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento tiene unas cosas. Claro, y ese Deuteronomio, lo que se llama, ¿por qué lo usaron? Todos esos evangelios fueron evolucionando evolucionando hacia lo que es hoy. Había arriba una gente que decidía, que hacían unos concilios y decidían qué iba a ir en eso, cómo había que modificar, qué había que agregar y qué había que quitar. El subtítulo del Deuteronomio se llama Un llamado a la obediencia. Era un llamado a los creyentes que tú tienes que ser obediente. Ahí está, exhortación a la obediencia. Entonces, o sea, la dominación a través del miedo. La dominación a través de la fuerza del que está allá arriba, que te puede borrar del mapa sin contemplaciones, ¿no? Y entonces, había cosas como esta, por ejemplo, exhortaban a la gente que si tenían algún familiar que le salía alguna lesión en la piel o algo, que tenían que llevarlo a donde el rabino, donde el sacerdote, para que el sacerdote lo examinara y que el sacerdote determinaba si eso era lepra o no. Y si él determinaba que eso era lepra, tenía que mandarlo a que se bañara 7 veces en el río Jordán, y luego cada vez que salía tenía que rezarle a Dios para que se cure, pero mientras tanto él tenía que llamarlo impuro. Que esa palabra fue muy reiterativa a lo largo de la historia de la iglesia. Así es. De la Iglesia Católica. Todas esas historias hablan de las personas impuras. Claro. Inclusive las mujeres fueron precisadas con relación, por ejemplo, al tema de la sangre, ¿no? Claro. Consideradas impuras. Que eso fue como un dominio por el terror. Antes el desangrado era bueno, pero en esta época era malo. Sí. ¿Ah? Claro. Fue un reino de amor, pero aterrorizante en ese momento, ¿no? Y la gente estaba totalmente atrapada, porque para atrás ni para coger impulso. Entonces,
el tema que yo quería como un cuentico nada más. Hay dos santos que eran gemelos, que fueron el 300, más o menos como el año 300 después de Cristo. Se llamaban Cosme y Damián. Eran hermanos gemelos y ellos eran médicos. Entonces, en esa medicina que ejercían, la ejercían sin cobrar nada. Era una cosa gratuita y decían que eso no podía contaminar ese sentimiento de amor hacia el prójimo poniéndole un precio. Eso fue en tiempos de Diocleciano. Y entonces ellos se hicieron famosos y habían nacido en Siria. Y habían vivido por ahí alrededor, pues. Anatolia, lo que es Turquía hoy, la parte de Siria, que eso uno caminaba y llegaba por ahí. Bueno, caminaba muchos días, ¿no? Pero San Pablo caminó eso como no sé cuántas veces. Y mucho más allá. Entonces, cuando empieza la persecución de Diocleciano, alguien va y los sapea, era como un lugarteniente que hay, se llama Lisias, y los sapea, y manda a que los trajeran. Entonces los trajeron a ellos, eran médicos, no eran nada. Los trajeron a ellos y trajeron a toda su familia, y toda su familia eran su papá, su mamá y 3 hermanitos pequeños que tenían. Y entonces ellos empiezan a conminarlos a que renieguen de la fe católica, que se retiren de la cristiana, pues que se retiren de ahí, que digan que todo eso es mentira, que no sé qué, que tal, que vuelvan a la religión del Olimpo. Y ellos no, y empiezan a torturarlos y a hacerles las cosas más espantosas. Y al final terminan, claro, ellos le hacían, los quemaban en la hoguera, pero los tipos no se morían. Los metían en agua, no sé qué, no se ahogaban. Los dejaban no sé cuántos días sin comer, no se morían de hambre. Entonces deciden al final que la única cosa que pueden hacer es decapitarlos. Wow. Y lo que hacen, y los decapitan. Ellos son santos hoy reconocidos como santos por allá, por Medio Oriente y partes de Europa. Entonces los decapitan a los dos y luego agarran a sus 3 hermanitos, que eran unos niños, 12, 9 y como 6 años, y empiezan a torturar a los niños y terminan matando a los niños. Entonces pasan esto a la santidad, y hay un cuadro bellísimo, que lástima que no tenemos una imagen de esto, quizás lo podemos traer en el próximo capítulo, aunque esté fuera como del tema, y traen, hay una pintura pintada como en el 1500, donde están ellos dos, y se ve la pintura, hay que mirarla como muy detenidamente y detallar todo lo que hay en la pintura, porque si no a uno se le pasa el elemento más importante. En la pintura están ellos dos alrededor de la cama de un convaleciente, o de un enfermo más bien, y que era un sacristán de la iglesia, y el sacristán tiene una pierna de color negro y la otra de su piel blanca. Y cuando uno vuelve mirando, se da cuenta que en el piso hay un cadáver de una persona negra que tiene las piernas al revés, tiene una pierna blanca y una pierna negra. Y el cadáver que está ahí era de un señor que era un etíope, que se había muerto, y estos Cosme y Damián, los hermanos médicos, ahora santos, le hacen un trasplante. El milagro. Un trasplante de pierna completa. En el cuadro se ve, en la pintura se ve que la pierna del lado izquierdo, el derecho, es completamente negra, mientras la otra es blanca. Sí, hay un detallazo. Ahí volvieron a la parte médica, fueron los primeros que inventaron los trasplantes de órganos, los trasplantes complejos, ¿no? Wow. Entonces, qué impresionante. Entonces, fíjense cómo se va moviendo eso a través de la historia. Es una cosa como tan interesante, tan rica de
de sentidos y de emociones, ¿no? Bueno, para el próximo programa trae la foto para verla. Sí, seguro, seguro. Es que hoy muchísimas gracias por esta interesante conversación. Gracias, y a ustedes, gracias. Nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, al lado de nuestro querido doctor Michel Otayán, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.